código al browser, tipo tratando de forzar de alguna manera, eh, para obtener datos de lo que estaba haciendo la persona, obtener tipo una contraseña. Y todo Ujú. eso se puede hacer, en forma automática, todo eso se puede hacer. No te hace falta capaz un proyecto gigante o un framework gigante que te lo haga por vos. O sea, muchas veces es con un poco de conocimiento de automatización, más un poco de conocimiento de a dónde apuntar con el tema de la seguridad informática, capaz te haces una buena suite de test cases automáticos que te sirven para cubrir esto. No sé Ujú. si no sé si te respondo. Sí, sí, está, ya sé, viene bien toda la aclaración para... Porque Ujú. acá no tengo mucha, acá no, toco muy de oído acá, así Sí, que sí, está. te como loro lo que yo me acuerdo de la charla en la que fue. Pero bueno, chicos, ¿alguien más tiene alguna pregunta de acá o quiere alguna otra aclaración de acá? Si no, pasamos a la slide. Emi, yo tengo. Soy Hola. Aus. Tengo una pregunta, porque yo creo que, bueno, todos estuvimos en proyectos en los cuales siempre el foco principal es digamos, el testing funcional. Vos comentaste de, bueno, intentar hacer este tipo de test en una instancia en la cual el proyecto no está avanzado. En tu experiencia, ¿cómo fue, digamos, esto? Como para saber, porque evidentemente siempre que uno empieza los proyectos, siempre empieza pensando en lo funcional. Entonces, que cuentes tu experiencia en base al tipo de proyecto que era y cómo encaraste este, mm, este tipo de test. Sí, sí, de una. Bueno, les cuento, que es un poco el goal de la charla. Vamos para la slide que sigue. Eh, es así, el proyecto en el que yo lo hice esto por primera vez, lo arranqué tarde, porque lo arranqué, el proyecto había arrancado creo que en febrero del 2018 o enero del 2018, y yo empecé a involucrarme con performance más o menos en, creo que mayo. Ya era mayo o junio, por ahí. Yo considero que era tarde porque es como que recién ahí me cayó la ficha de que a nivel tráfico de datos iba a ser tan grande el tráfico de datos que la aplicación iba a tener que soportar, que si no teníamos una manera de medir qué tan bien funcionaba la aplicación en cierto tipo de condiciones, capaz que la deployábamos, capaz que teníamos el release, ponele en julio, creo que fue el release, sí, el 20 de julio fue el día que entregamos la aplicación para deployarla, capaz que se deployaba, la poníamos a andar en un entorno real y reventaba. Entonces a mí ahí me agarró un ataque tremendo, imagínate, estábamos en abril, mayo, el release era en julio y yo no había hecho nada de esto. ¿Pero por qué? Porque en mi caso faltó información, que eso ya lo vamos a ver más adelante, faltó información que para mí es clave tener y es cuál es el entorno real en el que el proyecto va a funcionar. Porque, ¿qué pasaba? Cuando yo probaba el software, lo probaba como muchas veces probamos todos, creamos lo mínimo indispensable que nos está haciendo falta para testear, obviamente vamos por varios casos alternativos, pero a mí particularmente nunca me habían terminado de explicar cuál era el nivel del tamaño de la fábrica en la que se iba a instalar esta aplicación. La aplicación era un software que se iba a instalar en una computadora, les cuento un poco para que entiendan, y esa computadora iba a estar recibiendo datos en tiempo real del estado de por lo menos 20 fábricas de una máquina, 20 máquinas de una fábrica que se dedica a hacer partes de computadoras. Imagínense, o sea, la cantidad de datos que tenía que estar recibiendo y procesando en nuestra aplicación y sacando métricas y mostrando esas métricas en tiempo real en un monitor. Entonces, cuando a mí me dijeron, la fábrica en la que lo vamos a instalar va a tener 3 líneas de producción y en cada una de esas líneas de producción va a haber por lo menos 7 máquinas, o sea, 7 por 3, 21. 21 máquinas mandándole eventos a mi software en cada segundo, no, a mí casi me da un ataque. Por eso es clave, que de hecho más adelante lo vamos a ver en el Lessons Learned, que ustedes sepan siempre
en qué tipo de entorno va a funcionar su aplicación. Distinto es el caso de la aplicación en la que yo estoy trabajando ahora, que es una aplicación que corre en una plataforma que se llama Electron, y que la va a utilizar una única persona en su computadora. Y tenemos solamente un solo módulo que está hosteado. Entonces, lo que se mide, más que nada, es el desempeño de uno de los componentes, ver cuánta memoria y cuánta CPU y cuánta GPU está corriendo, para darle a esa persona en su computadora la mejor experiencia de usuario posible. Ahí yo no estoy haciendo un test de carga o de estrés. No sé, Au, si más o menos se entiende lo que quiero decir. A lo que voy es, cuando ustedes conocen y tienen rápido el feedback de bien delimitado dentro de lo posible, cuál es el entorno en el que su aplicación va a estar corriendo y cuál es el tipo de, digamos, la envergadura que tiene que llegar a soportar esa aplicación, les hace mucho más fácil decidir cuál de todas estas alternativas es la que tienen que utilizar. Agus, no sé si más o menos te respondí. Sí, clarísimo. Bueno, chicos, ¿alguna otra pregunta? Si no, seguimos con lo teórico aburrido y después pasamos un poco más a lo práctico. Acá en esta slide, a la derecha, lo que yo tengo son los distintos tipos de pruebas de eficiencia. Estas tres son las que yo trabajé, estas dos no, para este proyecto que les comentaba de la fábrica. Me voy a enfocar mucho en ese porque ese fue como ese primer novio que te rompe el corazón. Bueno, esa es mi experiencia con ese proyecto. Novio, novia, novie, no sé. Tenemos dentro de las pruebas de eficiencia una prueba la prueba de carga. Es el caso en el que vos sometes a tu aplicación a una carga muy pesada de datos. Por ejemplo, sería el caso de 100 usuarios haciéndole clic al botón de login todos al mismo tiempo. Esa es una prueba de carga. Una prueba de estrés es cuando vos sometes a la aplicación a una carga muy elevada durante un periodo de tiempo, tipo 2 días. Onda, dejamos el test de performance simulando 100 usuarios, pegándole a todo lo que da la aplicación por todo el fin de semana. Eso es un test de estrés. Y un test de duración es, por ejemplo, cuando tenemos una carga moderada, un tráfico normal de datos se diría, y se lo deja corriendo por capaz 10 días, como para ver cómo responde la aplicación. Ejemplos prácticos para esto, para el test de estrés, es lo típico que pasa cuando estamos en un Black Friday y tenemos todos los e-commerce ahí preparados para que todos entremos al mismo tiempo y empecemos a comprar ATR todo lo que encontramos. Eso, para que la aplicación se banque, eso sí o sí se tiene que hacer un test de estrés. Y si ustedes ven que la aplicación no se lo banca, le echan la culpa a la persona que aprobó ese release porque no le hizo un buen test de estrés. Y un test de duración, de repente, podríamos pensar en que Mercado Libre, por ejemplo, o Amazon, o eBay, o ese tipo de plataformas, tienen que tener este tipo de tests para asegurarse de que en el tiempo se mantiene lo suficientemente estable como para que cualquier persona que entra en cualquier momento pueda llegar a operar tranquilamente. ¿Se entienden más o menos estas tres, los ejemplos? Capitalismo full, como eran lo mío, no nunca otro ejemplo, no, todas páginas para compra. Bueno, y acá a la izquierda tenemos un poquito lo que se puede llegar a medir utilizando con estas pruebas. Tiempo de respuesta o el response time es cuánto tiempo está tardando la aplicación en resolver la petición que nosotros le mandamos. La disponibilidad justamente es que la aplicación esté disponible en el sentido de que no se caiga, que no se caiga y que esté, digamos, lista para que en cualquier momento vos puedas emitir una petición, solicitar algo y tener una respuesta en el tiempo indicado. El rendimiento, esto que dice acá, número de unidades de trabajo que el sistema puede procesar por unidad de tiempo, ya lo vamos a ver, pero esto es básicamente cuántas peticiones por unidad de tiempo mi aplicación puede procesar, es decir, cuántos requests para hacer una compra yo puedo llegar a responder en 30 segundos, en un Black Friday. Imagínense, todo el mundo haciéndole clic al botón comprar, bueno, ¿cuántas veces yo puedo darle una respuesta a mi usuario
que me está comprando y en cuánto tiempo lo puedo hacer. Y la utilización es cuánto o qué porcentaje de recursos estoy consumiendo yo del servidor en el que estoy instalado. O sea, cuánto de CPU, cuánto de RAM, cuánto de GPU, eso es lo que se mide con utilización. Chicos, hasta acá, preguntas. No sé si tiene alguien. ¿No? Bueno, pasamos a la siguiente. Acá, acá ya dejamos un poco la teoría a un lado y vamos un poco más a lo que es la experiencia personal. Yo tengo una pregunta, perdón. Sí, dale. Aquí, por ejemplo, lo que me ha tocado es muy poco la parte de performance en cuanto a usar herramientas como JMeter, por ejemplo. Ahí, por ejemplo, yo hago un script y veo, como dices, algún tiempo de respuesta, si está lento, cuántos usuarios, etcétera, ¿no? Sí. Digo, no, pues con cuántos usuarios, bla, 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 está lento. Pero Sí. a veces el problema es identificar dónde está el cuello de botella. O sea, no es tanto que se ponga lento, sino identificar qué está lento. Entonces, ahí en su experiencia, ¿qué utiliza o cómo se da cuenta que algo en particular está lento, que es el efecto que vemos acá del mal performance? Bien, perfecto. Bueno, mira, justamente la tool que yo utilicé fue JMeter y justamente acá tengo un par de problemas que tuve con JMeter y cómo los solucioné. Si me bancas, en 5 o 10 llegamos hasta ahí y te contesto. ¿Puede ser? Claro, sí. Yo tengo una pregunta que quizás sea prematura ahora. Dale. Cuando tuve que enfrentarme con algunos problemas de performance hace muchos años, una de las dudas que tenía, que sigo teniendo de hecho, es, por ejemplo, para hacer una prueba de carga, siempre me preguntaba yo cómo hacerla, es decir, a ver, cuántos usuarios poner y esa cantidad de usuarios, los pongo simultáneos, los voy poniendo con cierta cadencia, tienen que estar todos simultáneamente, supongo que si lo pongo en cadencia, ¿a qué frecuencia? ¿Cuántos por lote? ¿Van a hacer todo el mismo proceso o todos van a ir por el mismo camino? O sea, todo ese tipo de cosas siempre me queda la duda de qué hacer en cada caso y porque obviamente si lo voy haciendo de una forma o de otra, voy a obtener distintos números y qué números son esos que estoy obteniendo, básicamente. Sí. ¿Sí? Bueno, pero ese queda así abierto, no sé si es prematuro hacerlo ahora. No, está bien. Lo que me preguntaba recién Jesús, le pedía que me banque justo porque un poco lo que vos estás diciendo es lo que yo iba justo a hablar ahora. Porque justo lo que él me preguntó, más adelante lo estaba por comentar. Lo que vos me decís viene un poco de la mano con esto, con lo que es, digamos, la recetita que a mí por lo menos me sirvió para poder armar un buen test de performance y poder un poco solucionar lo que a vos te pasó, Pablo, porque yo me encontré con exactamente la misma pregunta y de hecho me faltaban siempre 5 para el peso. Cada vez que tenía que correr el test de performance siempre me pasaba lo mismo. Siempre algo me faltaba o no podía responder una pregunta que me habían hecho porque era no, esto no lo tuve en cuenta, no, esto no lo hice, no, esto, perdón, yo puteo mucho, les aviso de ya. Era como que siempre una frustración porque vos decís, no puede ser que siempre me falta algo. Entonces, bueno, la idea del training es que se queden tranquilos, que les va a pasar, que no se frustren y que siempre se tienen que tratar de comunicar mucho con el tele. Yo tenía, por suerte, los teles con los que yo trabajé siempre han sido bastante orientados a lo que es la calidad, digamos, y siempre me han ayudado en todo lo que yo he necesitado. Y todas esas cosas, Pablo, que a vos te cuestionabas, de que con cuántos usuarios, qué cadencia, eran todas cosas que yo le iba preguntando al tele. Che, mira, ¿te parece que primero probemos con esta cantidad de usuarios como para ver un tráfico moderado, para ver, digamos, el estándar de mi fábrica iba a ser con 21 máquinas? Entonces yo le dije, bueno, primero, ¿te parece que probemos con una línea con 7 máquinas y veamos cómo va? Bueno, dale, de 10. Y corríamos el test. Che, mira, estamos teniendo un problema, acá se está poniendo lento. Lo que me estaba diciendo Jesús recién, que lo vamos a ver más adelante. Bueno, solucionábamos ese problema. Bueno, ahora con 7 máquinas, probámoslo de nuevo, ¿cómo funciona? Bien, bueno, listo, vamos con 2 líneas, 14 máquinas. Che, mirá, ahora estamos viendo este otro problema.
Bueno, dale, lo arreglemos. Y recién ahí pasamos a la configuración de 21 máquinas. Lo fuimos haciendo como más progresivo, y todo siempre en contacto con el TL y con el PO. Che, mira, ¿te parece que lo probamos con esto? Pues después el PO nos dijo, che, bueno, a mí lo que me gustaría ahora es ver 2 fábricas, porque nosotros no habíamos ni probado ni una línea y ya el guaso nos estaba pidiendo 2. Entonces, ese tipo de preguntas que vos tenés, yo también las tuve y lo iba siempre planteando con TL y PO. Che, ¿te parece que primero lo arranque así y después lo probemos así? Che, ¿te parece que lo probemos con 10 usuarios intermitentes o 5 usuarios con una cadencia de tantos milisegundos entre request y request? Y así, de a poco lo íbamos haciendo. Todo ese tipo de cosas yo las iba validando y consultando con el TL. No sé si te sirve, si más o menos te Sí, 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 responde. o sea, así fue más o menos como hice yo en su momento, o sea, a prueba y error básicamente, ir incrementando, pero aún así no me quedaba, nunca quedé satisfecho, nunca quedé yo personalmente, porque los TLs que tenía yo eran varios TLs, ninguno se quería comprometer en su momento, al momento de las demos, todos sabían, pero el momento de las consultas previas nadie sabía, era una cosa un poco Sí, sí. complicada, fue muy frustrante ese trabajo. Entiendo. Eh, Sí, y incluso yo personalmente, más allá de la frustración personal y profesional que tuve en ese momento, siempre me quedé con la duda de cómo se debe hacer. O sea, si había una fórmula matemática que te dijera, bueno, esto es así y más o menos como orientativo de, de- para poder previo, o sea, a priori de toda prueba, tener números aproximados de cómo calcular las pruebas Sí. inicialmente. ¿Cuántos Bueno, usuarios voy a poner inicialmente? ¿Cuántas peticiones, más que usuarios, cuántas peticiones voy a generar y todo eso? Pero bueno, está. eh, este, ahí mi yo experiencia fue solo fea. un comentario de algo que a mí me sirvió, es el análisis de logs o el historial de transacciones de compra, por ejemplo, tomando, qué sé yo, un Día de la Madre o un Black Friday, como decía Emi, agarrar datos del negocio en caso que los haya, ¿no? Pues si es algo nuevo es bastante más, es todo por conocer, pero cuando hay historial, me parece que es bueno tomar el historial y un poco como decía Emi, también decidir si yo quiero probar todo eso en esta versión, pero ya conociendo esa info, digamos, Bien. cómo funciona el negocio. Bueno, ahí me dicen por cucarachita que son las -10, así que hay que meterle gas. Pero bueno, un poco el flow, digamos que yo por lo menos definí, que creo que me parece que es algo que es lo que hace falta para todos tener como puntapié inicial. Eh, Igual, un segundo, Belu, si te parece, lo extendemos 10 minutos más porque esperamos 10 minutos al principio. Si no les molesta, lo alargamos 10 minutos más a la charlita. El paso a paso que yo seguí, que capaz le sirve a Pablo, digamos, que fue un poco la receta que yo encontré que a mí me sirvió, es un poco este. Primero, definir cuáles son los workflows principales a nivel negocio. O sea, si estamos trabajando con un e-commerce, el workflow principal es hacer la compra. Punto, se acabó, no queda otra. Es lo que al usuario le va a interesar. Una vez que tengan ese workflow principal o el elemental, identificar cuáles son las APIs que están involucradas. Yo pongo esto, pero ¿por qué? Porque el proyecto en el que yo trabajé, el testing que yo hice fue de performance, fue a nivel backend, ¿no es cierto? Y una arquitectura orientada a servicios web. Una vez que yo identifiqué las API, lo que hice fue armar un diagrama de secuencia. Me fue súper útil porque cuando yo armé el diagrama de secuencia con todas las API, todos los mensajitos que iban entre una y otra, queda como súper, súper claro cuál es el nudo del problema. Recién que Jesús creo que recién me preguntaba qué tan fácil o qué tan difícil es ver dónde está el problema. Cuando haces un diagrama de secuencia y empezás a ver en dónde está la mayor cantidad de tráfico de mensaje, probablemente esas sean siempre las APIs a las que tenés que apuntar a probar y sean las problemáticas. Una vez que ya definís bien ese diagrama de secuencia, vos podés elegir dentro de tu test de desempeño, de performance, ¿cuál va a ser la API que más te interesa probar? Yo particularmente en mi aplicación elegí 2. Una vez que ya definís cuáles son las APIs o API, las API que vas a probar,
hace falta definir si te hacen falta, digamos, si es necesario algún mock o no. Y por mock no necesariamente me refiero a que hace falta codearlo, capaz que el mock puede ser un script que meta datos en la base de datos. Eso es algo que también lo tienen que tener en cuenta. Definir si van a probar un flow completo, tipo un end-to-end, o si de repente se van a enfocar en algún pedacito particular del flow. Eso también es válido, no necesariamente tienen que probar todo un flujo completo. Si su aplicación es un e-commerce, no hace falta que estén probando usuario, contraseña, botón de login, ir, navegar, no, capaz que lo único que pueden hacer es matar el post que hace el request para efectuar la compra y escribirlo en la base de datos. Pueden probar eso directamente, es lo que interesa en ese punto. Y si les hace falta, un simulador. Estos son, para mí, pasos que fueron súper importantes, que me sirvieron mucho en el proyecto en el que yo estoy ahora, incluso. Una vez que yo ya identifiqué el endpoint que iba a probar, lo que hice fue delimitar el escenario, en el sentido de que dejé bien claro cuál era el flow, el escenario del que yo saqué la API, y puntualmente dejé bien claro qué era lo que iba a estar haciendo con esa API. Y ahí es donde viene lo que me decía Pablo. Definí cuánto tiempo lo iba a estar corriendo el test, si lo iba a correr un día, 1 hora, 3 horas, una semana, un fin de semana, y la cantidad de usuarios con la que lo iba a correr. Siempre dejaba eso registrado. Y después también lo que dejaba era todo registrado, los parámetros del entorno. Si estaba probando en un servidor físico, si era un servidor cloud, qué sistema operativo tenía, cuánta memoria, cuánto almacenamiento. Y después, qué tools vamos a usar. Si me permiten, ahora yo les muestro, en el proyecto en el que estoy ahora, más o menos, que no estoy haciendo testing de backend, es testing de frontend, de desempeño de uno de los componentes de la aplicación, particularmente. ¡Ay, Dios! La lentitud. Bueno. Integration, para que ustedes más o menos se den una idea. Acá yo dejo, por ejemplo, esto quiere decir que el test lo corrí 20 veces, y esto quiere decir que el test lo corrí 30 veces. Y acá me dejo registro justamente de la configuración de mi prueba, para tener siempre un histórico. Un usuario, 30 tareas, cuánto duró, cuál es la precondición, cuáles son los pasos que estoy ejecutando en ese caso de prueba, cuál es la configuración del environment y cuáles son los builds. Toda esa información les va a ser súper útil. ¿Por qué? Porque esto es parte de los 5 para el peso que a mí siempre me estaban faltando. Siempre algo de esto me olvidaba. O sea, a mí particularmente me resultó bastante útil dejar registro de todos estos datos, por una cuestión de mantener histórico. Las tools con las que yo estuve trabajando en ese momento fueron JMeter para hacer la ejecución del caso de prueba y para codificar el caso de prueba, Perfmon, que era la herramienta que yo estaba utilizando para monitorear el consumo de recursos del servidor, JVM y GC Easy. Bueno, ahora enganchando un poco con lo que había preguntado Jesús. ¿Qué es lo que pasó? Yo empecé a ejecutar, a escribir mi test, divino, quedó hermoso en JMeter, no saben qué lindo que corría ese test case. Pero ¿qué pasaba? Empecé a ver que el gráfico que yo había utilizado, el Response Time Chart, me mostraba cosas que no iban muy de la mano con los gráficos que me estaba mostrando Perfmon. Y aparte, obviamente, veíamos que la aplicación estaba súper lenta, pero no teníamos ni idea de dónde arrancar a buscar dónde estaba el problema. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Ahí, de pecho, meeting con el TL y meeting con el arquitecto. Cuando le comentamos el problema, uno de los arquitectos nos dijo, ustedes lo que pueden hacer es, como esta aplicación tiene el archivito access log, configúrenlo para que ese archivo les devuelva bien toda la información de todos los requests que está recibiendo por segundo. O sea, ustedes todos hemos abierto un log, me imagino, ¿no es cierto? Entonces, en ese log ustedes pueden ver en cada línea hora, minuto, segundo, o sea, fecha, hora, minuto, segundo. El access log lo que tiene es la posibilidad de mostrarte cuál es el request, o sea, cuál es el endpoint al cual se le está pegando y cuántas veces está entrando ese request por segundo en la aplicación. Entonces, una vez que nosotros nos dimos con que teníamos esto a nuestro favor, lo configuramos y ahí pudimos empezar a ver dónde estaban los cuellos de botella, porque de repente nosotros veíamos que yo tenía configurado mi test para que corra con 15 usuarios simultáneamente. Y lo que yo veía era que en el access log, vos decís, bueno, yo tengo 15 usuarios, que los requests se manden cada un segundo. Entonces mi interpretación de JMeter era que
se iban a mandar 15 requests por segundo, porque yo tenía 15 usuarios, 1000 milisegundos. No, lo que encontré es que esto de acá de Concurrent User, JMeter lo que hace es, en realidad, levantarte 15 hilos y te los deja los 15 hilos activos durante toda la duración del caso de prueba. Ahora, ¿cómo esos 15 hilos manden los requests? Son 2 mangos aparte. Puede ser de que en un segundo te manden un request, un solo hilo. Puede ser que en un segundo sean 10 hilos los que te manden un request. Puede ser que en un segundo sean 3. Entonces acá nosotros fue que pudimos empezar a ver por qué era que había tanta turbiedad en este gráfico en particular. Justamente porque nunca eran 15 requests que se mandaban en un segundo, sino que era totalmente random y aleatorio definido por JMeter. Entonces esa fue, por ejemplo, algo que lo encontré después de 4 veces de haber estado corriendo el caso de prueba y después de 4 veces de estos 5 para el peso que me faltaban de cosas que me preguntaban que yo no terminaba de entender. Entonces, el Access Log, si lo tienen, o si ustedes tienen la posibilidad de su aplicación de configurarle para que les diga cuál es el endpoint al cual se le está pegando en un determinado momento, háganlo porque les va a ser súper útil para aislarlo. Después, otra cosa, investigando un poco más, encontré que JMeter tiene estos gráficos, el Active Threads Over Time y el Transactions Per Second. Este Transaction Per Second te va mostrando todas las veces que salieron requests desde JMeter y cuántas salieron por segundo. Ya lo vamos a ver más adelante. Y el Active Threads era el que te muestra cuántos hilos estuvieron activos a lo largo de todo el caso de prueba. ¿Por qué? Porque hay veces que a lo mejor JMeter se cuelga y de repente en vez de tener 15 hilos te mata 5 porque se está muriendo y te quedan 10 activos. Entonces este gráfico te viene bien en el caso de que tengas algún problema de, por ejemplo, conexión a internet incluso. Después con Perfmon. Perfmon es una tool que viene integrada es de Windows. El servidor en el que yo lo tenía que probar esto era un Windows. Y también tuve problemas con la configuración y con los gráficos que me mostraba Perfmon. Para solucionar el problema con los gráficos esos, empezamos a usar JVM y GCeasy. Estas dos tools lo que nos permitían medir era cuánto porcentaje de la RAM que tiene asignado a un proceso está siendo efectivamente consumido por ese proceso. Porque, ¿qué pasaba? Perfmon lo que te muestra es cuánto porcentaje de RAM tiene asignado un proceso. No me estaba mostrando cuánto realmente estaba consumiendo ese proceso. Entonces yo siempre veía como 4 GB de RAM y que la computadora estaba reventándome, y claro, sí, no me estaba mostrando en realidad que la aplicación no estaba consumiendo 4 GB. La aplicación en realidad lo que estaba consumiendo era 500 megas. Ya lo vamos a ver. Y aparte, ese chart me daba como una mala impresión de un memory leak. Entonces, para solucionar ese problema, lo que hicimos fue configurar los logs del Garbage Collector, que, bueno, la aplicación nuestra era un proceso Java lo que teníamos que medir. Entonces lo que configuramos fueron los logs del Garbage Collector, y utilizamos esta tool que se llama GCeasy. Vos podés importar el log, y ahí vas viendo cómo fue subiendo el consumo, y después corrió el Garbage Collector y el consumo bajó. Entonces con eso vos decís, che, no, el Garbage Collector está funcionando bien. Ahí un poco era lo que me preguntaba Jesús recién, de dónde ir buscando los problemas. O vos ves la aplicación lenta, y bueno, tenés que empezar a consultar cuáles son los logs que tenés disponibles, cómo los podés configurar, entender un poco de cuestiones técnicas, tipo, si estás probando un proceso Java, bueno, todos sabemos que Java tiene esto del Garbage Collector, bueno, che, ¿estará corriendo bien el Garbage Collector? ¿Estará reventando? No. Por eso acá la comunicación con el TL y con los arquitectos de la aplicación es fundamental. Acá un poco los que les comentaba de los gráficos. Yo lo que estaba viendo era un proceso, estaba viendo un Wildfly, que es un proceso Java, y como ustedes ven acá me estaban figurando como 2 GB. Cuando yo configuré el JVM, acá ustedes ven que tiene 2 GB de memoria alocada, pero que realmente está consumiendo 500 megas, o sea, nada. Y el Perfmon me estaba mostrando esto. O sea, ustedes imagínense el alivio que fue ver esto. Y acá un par de gráficos de Perfmon. Este es el que yo les comentaba. Esta es la cantidad de requests que están saliendo por segundo. Acá ves, yo les había comentado que tenía 10 hilos, 10 usuarios. Bueno, como ustedes acá ven 5, 6, 7, 8. Y esto yo lo averigüé recién, o yo me di con esto recién,
incluso después de que la aplicación estuvo deployada. Por eso les digo, yo al performance lo arranqué tarde, pero porque no tenía experiencia en el tema. Hoy por hoy creo que es lo primero que arranco a preguntar. ¿Dónde se va a deployar? ¿Cómo se va a deployar? ¿Cuántos usuarios? ¿Cada cuánto? ¿Qué latencia? ¿Vamos a tener pico? ¿No vamos a tener pico? Todo este tipo de información, mientras más antes ustedes la puedan sacar, mejor es. Y mientras antes puedan hacer un research de tools para hacer performance, y mientras antes puedan tener en claro qué gráficos tienen que ver, también es útil, porque eso les va a servir a ustedes para poder hacer el debug y para poder dar la información que les va a hacer falta para dársela al arquitecto, al TL y al PO. Entonces, bueno, este gráfico a mí me esclareció muchísimo cuando llegó el punto de decir, che, pero ¿por qué carajo no están saliendo los 10 requests que yo quiero que salgan por segundo? Y porque Perfmon se le pinta que no funciona así. Perfmon va haciendo como un sampleo propio y va definiendo él solito cuántos requests por segundo van a salir de acuerdo a la cantidad de hilos que tiene levantados. Y este tipo de testing, por ejemplo, lo que a mí me llegó a dar, digamos, a brindar de información, es que mi aplicación respondía durante un fin de semana funcionando con 15 usuarios, con 15 usuarios activos, 15 hilos activos, un fin de semana funcionando, con una latencia de 1 segundo entre request y request, suponiendo un promedio de 6 requests por segundo, porque era más o menos el promedio que yo había visto acá, 6, lo que a mí me pasaba era de que yo podía procesar un request cada 406 milisegundos. O sea, yo mandaba el request y en 416 milisegundos tenía la respuesta durante un fin de semana corriendo la aplicación bajo estas condiciones. Entonces, este tipo de información les sirve para saber en qué condición, digamos, cómo va a comportarse la aplicación bajo ciertas condiciones. Esto es lo que les comentaba un poco de GCI, ¿sí? Acá lo que yo hacía era el heap usage before el garbage collector, entonces vos acá ves cómo va incrementándose el consumo, y después vos ves que después que se corre el garbage collector, el consumo bajó. Entonces el problema no estaba en que el garbage collector no funcionaba, el problema estaba en algún nudo estaba en un nudo que estábamos teniendo de la API. Bueno, una vez que ya han hecho todo este tipo de pruebas, o mientras incluso las van haciendo, para definir el profile del server en el cual ustedes van a tener que instalar su aplicación, es importante definir un escenario estándar, que es un poco ya lo que les he comentado, ejecutar el test no funcional por un pedido acordado con PO, arquitecto, TL, obtener las métricas, y esto un poco también lo que decía recién Miguel, analizar las métricas contra números estándar. Para esto pueden hacer un benchmarking, o sea, para esto lo que ustedes pueden hacer si no tienen histórico, que era un poco lo que decía Miguel recién, es hacer un research previo ustedes de cómo se comportan cierto tipo de aplicaciones bajo ciertas condiciones. Podrían buscar, si es un e-commerce, bueno, buscar a ver si hay algún tipo de información de parámetros de funcionamiento de Mercado Libre, de Amazon, de eBay, por ejemplo, bajo cierto tipo de condiciones. Entonces eso les va a dar como un baseline sobre el cual pueden empezar a trabajar. Decir, che, mirá, si mi competidor es este y tienen estos tiempos de respuesta, entonces yo al mínimo tengo que estar igual o mejor. Una vez que ya tienen ese análisis hecho, en el caso que no tengan histórico, si tienen el histórico es mejor, perdón mi perra, si tienen el histórico es mejor, ejecutan el test no funcional las veces que sean necesarias, como un poco ya les vengo contando, y van jugando con los parámetros, pero recién después de que tengan un baseline bien establecido. Por eso acá les pongo, comparar las métricas obtenidas en cada ejecución para poder setear un baseline primero. O sea, la idea es que ustedes ejecuten el test, no sé si se acuerdan que yo les comenté, que nosotros primero lo ejecutamos al caso con una línea de producción con 7 máquinas. Lo ejecutamos varias veces hasta que encontramos un problema. Una vez que encontramos el problema, lo solucionamos, lo volvimos a ejecutar, listo, ya tenemos el baseline para las 7 máquinas. Ahora le agregamos 7 máquinas más. Y así íbamos haciendo hasta que encontrábamos que la aplicación ya estaba meramente estable en ciertas condiciones. Una vez que ya tienen el baseline, justamente pueden incrementar la cantidad de usuarios, incrementar la cantidad de tiempo de ejecución en la prueba, pueden jugar con la memoria de la máquina, pueden sacarle RAM, pueden agregarle RAM, pueden ver la posibilidad de moverlo de un sistema operativo a otro.
pueden hacer todo lo que ustedes quieran. Y justamente dejar registrado lo que les mostraba recién en el Drive, dejar registrado toda la información que puedan. Y un poco lo que les comentaba recién en la slide anterior, de que con este tipo de información ustedes pueden definir que para un software que está construido con una tecnología tal, que corre en un servidor físico o cloud de tales características, con este sistema operativo, con esta cantidad de memoria, etcétera, 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 con esta cantidad de usuarios, intentando loguearse al mismo tiempo, todo de tener una respuesta a su petición en y cantidad de segundos, o sea, todo este tipo de conclusión es a lo que ustedes pueden arribar cuando ya tienen un entorno de performance aceitado, un poco más aceitado. Mis lessons learned en esto fueron, primero que nada, y acá el corolario de la charla es, muy buena onda con arquitecto TLPO, sí o sí, porque en uno de los proyectos en el que yo trabajé no había muy buena onda con el PO. Entonces se hacía muy difícil poder obtener la información que nos hacía falta. Entonces siempre era tratar de poner una meeting con toda la información que yo estaba necesitando, cosa que sea lo más escueto posible para no sacarle tiempo a esa persona. Y arrancar con esto siempre lo antes posible. Yo particularmente, en la medida que fue pasando el tiempo en este proyecto en el que estuve, me di con que necesitaba saber hardware, software, cantidad de máquinas, cantidad de memoria, tipo CPU, disco rígido, sistema operativo, si hay un antivirus, si va a haber un firewall, si van a usar DNS, si se va a instalar por IP, si van a instalar con un hostname, por ejemplo. Todo este tipo de cosas, chicos, fueron saltando recién después de que el software se deployó. Entonces, si ustedes todas estas respuestas las pueden tener lo antes posible, mejor. Si se va a utilizar HTTP o HTTPS, eso es clave. Si va a haber internet adentro de la fábrica o no, porque adentro de la fábrica nos dimos con que no había internet, y cuando la gente quería acceder de afuera, no podía. ¿Cuánta cantidad de usuarios? El time zone, ¿por qué? Porque la fábrica estaba en China, y yo tenía una persona que quería acceder a la información de esa fábrica en Estados Unidos, entonces no estaba viendo las métricas en el tiempo real, o sea, estaba viendo métricas con el time zone de Estados Unidos, obviamente, no veía nada, o sea, veía cualquier cosa. Screen resolutions, súper importante eso. ¿Qué tipo de resolución va a tener la pantalla de la máquina en la que la van a usar? ¿Qué tipo de, bueno, en esto ya era muy, muy específico en mi aplicación, bueno, el tema del networking, si va a ser una red pública, si va a ser una red privada, si voy a necesitar acceso externo, etc. Todo este tipo de cosas fueron las que por lo menos yo entendí y aprendí que tenía que empezar a preguntarlas lo antes posible. Y me acuerdo cuando arranqué con el proyecto nuevo, tuve la meeting de kickoff y les juro, ¿no? Me fui con esta lista, así como está acá, y empecé a preguntar cada uno de estos ítems, y me fueron respondiendo, sí, esto no, esto sí, esto no, no, bueno, esto no hace falta, esto sí hace falta. Y en esa misma meeting, el mismo PO agregó un par de bullets más, que son las cosas que yo estoy chequeando hoy por hoy. Y bueno, listo, terminamos. ¿Qué hora es? Bueno, estamos. Perdón, tuve que acelerar el final. Ahora sí, pregunten. ¿Qué quieren preguntar? Largamos la ronda. Sí, adelante. No, perdón. No, solo no sé si es una pregunta o tal vez una buena práctica. A mí me parece que el PO y el arquitecto y el TL no es que colaboran con el tester para esto, sino que son corresponsables de algún modo, porque en base a las definiciones que se tomen, es cuán útil y acertado va a ser el test de performance, ¿no? Digo porque he visto en muchos proyectos que está como el TL pidiendo como si fuera un tema solo de QA, ¿no? Exacto. Y es me parece que está bueno decir, che, no, acá somos todos corresponsables. Si yo no tengo algo, bueno, es un problema de todo el equipo, porque a veces esto es como que todos están enfocados en su mundo, y esto por ahí les viene como por colectora, pero resulta que es crítico para que todo funcione bien y todo sirva, ¿no? Entonces me parece que está bueno también plantear eso desde el punto de vista de la organización del proyecto, que esta parte en sí son todos responsables. Trabaja mucho el equipo de QA,
pero si tiene que trabajar mucho el arquitecto, el PO, para proveer datos, para analizar qué testear y todo eso, es un equipo. Este creo que sí es de los casos donde es de los mayores trabajos en conjunto que se requiere. Es que sí, totalmente, porque, a ver, es parte, para mí, es una responsabilidad que tiene que estar dividida, pero al mismo tiempo tiene que ser súper grupal y el objetivo tiene que ser claro. Capaz que la persona responsable del driveo del testing de performance es el QA o el área de QA, de investigar las tools, probablemente sí, ese sea trabajo de QA. De implementar el test, sí, capaz que sea trabajo de QA. Yo particularmente, cuando arranqué con el scripting en JMeter, tenía que codear en Groovy, o sea, imagínate. Y ahí a mí se me ataron las manos y bueno, fue un poco aprender y cuando yo tenía dudas de cualquier cosa, iba con cualquiera de los chicos de desarrollo y le decía, che, mira, tengo este código acá, ¿no me puedes dar una mano? Mira, en 10 me desocupo. Los chicos venían y me ayudaban. O sea, esto es una cuestión también como vos decís, laburo en equipo. El que drivea, sí, va a ser el QA, pero todos tenemos que ayudar porque yo sola, ¿qué voy a saber yo? O sea, a mí el peor no me decía, la fábrica va a tener 21 máquinas y capaz eso seguía probando con una línea con 5, ¿me entendés? Entonces es esencial tener ese flujo de comunicación constante, al margen de que muchas veces las preguntas tengan que salir del lado nuestro, pero si no salen, alguien mínimamente tiene que decir, che, si vamos a hacer testing de performance, esta información tiene que estar. Eso para mí es clave, que seamos conscientes siempre qué es lo que vamos a estar necesitando para trabajar. Acá no sé, alguien está chateando. Muy útil. Bueno, Marcelo, gracias. Bueno, no sé si quieren escribir preguntas por acá, si quieren seguir tirando así, hablando. No sé si alguien más tiene otra pregunta. Bueno, Silvia, genial. No sé si Pablo, Jesús, Agus, Lau, no sé quién más. Sí, yo iba a preguntar, por ejemplo, o sea, sin dudas la infraestructura afecta la performance. Pero cuando vos estás testeando la aplicación que has desarrollado. Sí. No sé, si te cambian el firewall por otro, te pueden cambiar el antivirus, por ejemplo, la performance va a cambiar, pero tu aplicación ya ha sido testeada bajo ciertas condiciones. O sea, ¿por qué es tan crítico conocer esos puntos? O sea, Depende del sí. proyecto en el que vos estés trabajando. Para mí la respuesta se limita a eso. Si tu proyecto está sumamente orientado a lo que es seguridad informática y si te cambian el firewall te va a cambiar la vida. Para mí, a mi criterio, ¿no es cierto? Es importante entender ese tipo de cosas y es importante de que si un firewall, por ejemplo, te cambia, y no está de más correrlo porque por lo menos a mí me dejó con esta cosa de que Mandinga siempre mete la cola y siempre algo puede salir y Claro, no... pero yo tengo la sensación de que, o sea, el equipo de desarrollo desarrolla, por ejemplo, en el caso de la fábrica, ¿no es cierto? Desarrolló una aplicación que va a recibir numerosas peticiones y te va a mostrar en tiempo real la información remota de esos clientes. El día de mañana te cambian el firewall, pero tu aplicación es la misma. ¿Sí? La performance va a cambiar, pero no es porque no es porque la gente de desarrollo haya hecho ningún cambio en tu software. No, obviamente, no. Capaz que la performance no va a ser la misma, no porque se haya roto la aplicación, pero lo mejor es, mira, con este cambio de firewall vas a tener esta performance. Seguro que lo querés cambiar, no querés evaluar otra opción. A eso es a lo que yo quería apuntar, digamos. Con el firewall que teníamos, estábamos teniendo este desempeño. Lo cambiaste. Che, está pasando esto ahora, ¿no? Estate atento. Distinto es, cambiaron el firewall, deployaron y empezó a andar mal. ¿Qué va a decir el cliente? Che, me rompieron algo. No te rompimos nada, cambiaste el firewall. No nos avisaste, o bueno, sí, nos avisaste, pero no corrimos la prueba, o sea, quedamos mal nosotros. ¿Me explico? La idea siempre es que la empresa, o sea, que nosotros que somos los proveedores, siempre quedemos, le proveamos al cliente lo que él necesita y que estemos todos contentos. Entonces, si el cliente te dice, che, mira, estoy evaluando cambiar esto, che, no cambies nada, déjame que lo pruebe antes de que lo cambie para decirte si va a estar funcionando todo bien. Nada más. No porque la aplicación se vaya a romper, sí, eso está claro. Sí.
Pero me parece ahí, Emi, que es importante lo que vos marcabas, que el resultado de ese test no funcional está marcado se probó en un entorno con cierta configuración, con ciertas características de uso, y esa es como la certificación que vos le das. Totalmente. Incluso puede ser que vos le decís, tenemos que probar, no porque, no sé, razones de fuerza mayor, hay que cambiar el firewall. Bueno, yo te escalo el riesgo, si después ocurre un problema, bueno, la opción es volver a traer el firewall, costear un test no funcional en el nuevo entorno, hacerlo antes. Es como que son todas opciones que el cliente tiene, pero lo importante es que lo que vos le garantizaste fue en qué lo corriste, en qué pudiste validar lo no funcional. ¿No? Me Sí, parece sí, que sí. esa es la clave sobre la cual todos se pueden parar y analizar cualquier situación. Bueno, Cuanto más justamente, detallado, mejor. claro, este párrafo que está acá. Hoy no sé, me parece que se desloyó un montón de gente y no le pasé cosas y bueno, está fuera. Es un poco lo que está descrito acá. Nosotros lo que vamos a asegurar siempre es que bajo todo este choclo de condiciones y con esta configuración y en este servidor, nosotros te estamos asegurando esto. Y con todas estas otras configuraciones, esto. Y con todas estas otras configuraciones, esto. Ahora, si vos te querés salir de esto, es algo que, tema tuyo, digamos. Eso me parece que es otra cosa que tiene que quedar clara. Como va a decir Miguel, siempre nosotros vamos a estar asegurando un determinado set de condiciones en las que se ha probado previamente acordado con el cliente. Si el cliente te dijo, yo quiero probar esto en estas condiciones, vos lo vas a hacer así. Si después a ellos se les da por hacer cualquier otra cosa, pues bueno, ahí es donde uno tiene que decir, che, mira, se había acordado esto, si vos querés hacer esto, se hace, no hay problema, pero que quede claro que se procedió de esta manera porque se había acordado hacerlo así. Por eso es súper importante comunicación permanente, para mí, por lo menos. Bueno, gente, no sé si alguien más tiene alguna otra pregunta o algún otro comment. ¿Alguna otra catarsis que quieran hacer? Sí, Emi, no, yo lo único que te comentaba después, compartirnos la PPT, así te robamos un par de buenas prácticas. Bueno, dale de una. Yo después le mando el link a Sabrina. Sabri, no sé si está acá todavía. Gracias, estuvo Sí, aquí buenísimo. estoy. Sabri, si vos podés después pedir que se manden la cosa de asistencia, porque yo me olvidé, me parece que todo el mundo se... Sí, no hay drama. Sí, sí, no te hagas problema. Quedamos. Bueno, gracias Si chicos. quieren, para cerrar, por ahí estaría bueno que los que tengan cámara y le quieren prender, así sacamos una foto y después le podemos publicar en las redes. Como para darle un cierre al evento, se peinan, se ponen Oye, listos y espérate que me sacamos tengo que una peinar. foto. Para que Por favor, a ver, paren. Mientras todos se van prendiendo la cámara. todos se producen, por favor, un poco. Yo voy a ver que no Sí. salgan Yo sé que estamos todos muy entre casa. A ver, un segundito, yo les aviso cuándo. Hay que finalizar, me Es parece. que tenés que dejar de compartir. a ver, para que dejo de compartir. Ahí está. No, igual los puedo ver ahí a todos. Genial. Okay. Un montón, qué bueno. Un segundito. Ahí Avisa. Así Sí, ponemos. sí, yo les aviso cuando esté justo. Pasa que son muchos. Esperen, yo les aviso. Para que busco acá donde pegar la foto. Bueno, ahí estoy leyendo un poco los comentarios. Ay, bueno, chicos, muchas gracias por el feedback. Qué lindo, qué lindo. Me alegro un montón que les haya sido útil. Es la idea. La idea es que sepan que se puede hacer. No sé si, bueno, sé que se han ido un par de gentes, pero bueno, para los que quedamos, sepan que se puede hacer. Nadie se muere en el intento. Si yo no me morí, si yo lo pude hacer, lo puede hacer cualquiera. Así que quédense tranquilos. Y la otra es... comunicación, esencial, y mucha ida y vuelta con PO, con TL, con desarrolladores, cualquier duda que tengan, les tienen que preguntar a ellos, tienen que recurrir a ellos, apóyense mucho en el equipo porque es clave eso. Eso para mí es sumamente importante. Así que bueno, cualquier cosa, igual que les haga falta, ahí que queda mi mail, y bueno, si no, me
me buscan en Instagram, en cualquier lado de Emilia Caucas y me van a encontrar, chicos. No soy muy difícil de encontrar tampoco. Bueno, voy con el print a la 1. Sí, yo no voy a salir, voy a tapar el cámara. Ahí está. Para que me arregle. Va. Muy bien. Paren, no se vayan, que me quedan la segunda página. Dale. Porque son un montón. Ahí vamos. Genial, bueno, listo. Listo. Bueno, gente, un beso grande. Gracias por joinearse. Muchas gracias a vos. Chao, muchas gracias, Emi. Gracias, Emi. Hasta luego. Mi. Chao, gracias. Chao, muchas